En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Vamos a meditar acerca de este tema de la superstición. Hemos visto que existe dos modos del culto indebido y por la realidad que se venera. En el culto indebido quieren honrar a Dios basados en cultos falsos, ritos falsos, gestos, posturas, oraciones y todo esto superfluo o inútil e innecesario o inadecuado. Se compone básicamente del uso de la religión, de nuestro deseo de piedad y devoción, y lo desvían con falsas propuestas y falsas enseñanzas. Por ejemplo, las cadenas que encuentran en las redes sociales, que el presidente del Brasil no sé qué tanto y que si no rezas y mandas esta cadena te va a ir mal. Ese es un uso indebido de una oración para conseguir un fin que en sí mismo, pues la oración no tiene ese, esa finalidad, ¿no? De lo que dicen ellos de la buena fortuna. Las Poner los santos de cabeza, a San Martín de Porres para que tengas novio, ponértelo en el estómago para quitarte el dolor de estómago, como una señora una vez me dio uno a restaurar, lo había descabezado, le dije, ¿qué le pasó? Es que me lo puse para que me quitara el dolor de estómago y no me lo quitó y por eso lo aventé y se me rompió. Pero estoy muy arrepentida, por favor, ¿me lo puede restaurar? Cuando, por ejemplo, hay falsas revelaciones o profecías como las que ves del padre Michael que habla con Dios Padre y que el Dios Padre le revela acerca del fin de los tiempos. Entonces, ahí es una falsa revelación, porque Jesucristo dijo que él no sabía ni la hora, ni el día ni la hora, y que solamente el Padre la sabía. Si tú te pones a pensar cómo Jesús revela eso y cómo crees que el Padre va a confiar en un ser humano más que en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, si dice algo contrario a Cristo en cuanto a la revelación de los últimos tiempos, pues ya habla de una falsa revelación y predicar falsas revelaciones. Por eso tienes que tener pendiente de que no te vayan a engañar y meter miedo cuando hablan acerca de esas revelaciones falsas. Otro de estas propuestas que se ven en el Internet, el padre Cuesta, que se enojó con los obispos y renunció a la iglesia, etcétera, etcétera, que ahora está un tal padre Bernardo, que lo fundó él, y que hablan de exorcismos y de liberaciones y no sé qué tanto, pero tienen la misma línea de el culto indebido o culto falso. Y aquí por ejemplo, él cuenta que un poseso llegó a donde estaba él y que entonces la Virgen le dijo que celebrara una misa. Y luego no salía el demonio, entonces otra misa. Y no salía y otra misa. Total que hizo 4 misas hasta que se fue el demonio. Entonces aquí se ve claro que es una falsa revelación, porque la misa no tiene ese fin, existe el sacramental del exorcismo. El sacramento de la Eucaristía es para eh, recibir a Cristo, unirnos con Él, recibir la gracia necesaria para aliviarnos, para iluminarnos, para fortalecernos, para tener fortaleza, alivio en el sufrimiento, consuelo en la tristeza, para reparar nuestras fuerzas, para cumplir los mandamientos, ¿no? Para tener vida, para que podamos nosotros aspirar a la vida bienaventurada. El que coma de este pan y de este vino tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Por eso, pues está fuera de la finalidad con la que Jesucristo instituyó la Eucaristía y también fuera de la práctica sacramental que la Iglesia ha determinado para la Sagrada Eucaristía.
Por lo tanto, pues ahí se puede ver que es una falsa revelación. La Virgen no va a invitar a un sacerdote a pecar y a ir en contra de la naturaleza del sacramento, a la finalidad de un sacramento y sobre todo a que tú quebrantes la disciplina de la iglesia que solo permite que realicemos 2 Eucaristías diarias, 3 los domingos y nada más. Entonces ya más de eso, pues ya es romper la disciplina de la iglesia acerca de la celebración de la Sagrada Eucaristía. Así es como se van viendo estas falsas revelaciones. También inventó eso de los 40 días de ayuno para expulsar a los demonios. Pues no eres tú, ni el exorcista, ni el poseso, sino la fe de todos nosotros, de la iglesia, que ora públicamente para la liberación de esa persona y sea sustraída de la acción del demonio. Entonces, es la oración de la iglesia, la fe de la iglesia en nuestro Señor Jesucristo. Y si el poseso tiene fe, entonces ese es el fundamento para que el maligno lo deje en paz, porque el maligno quiere arrebatarle la fe. Por lo tanto, ninguna práctica humana puede compararse a la acción divina y ahí hay una injuria a Dios, al homenaje que merece Él, por eso es un culto inadecuado e inútil, no es para eso. El ayuno es para mortificar en ti todo lo que te estorba, que tengas, que no es Dios. Vemos también otra de lo que está viéndose a través de redes sociales, el padre Guillermo León, que está suspendido, que es colombiano. Él habla de que vivió, sintió el infierno, que habló con Lucifer, etcétera, etcétera. Pues nosotros sabemos que, y el Papa acaba de decir, ahora eh, acerca del comentario del pecado original, que no debemos hablar con el diablo, ¿no? Pues igual, porque te puedes hablar con el enemigo, eso es morbo, es una curiosidad malsana, a quien debes de predicar es a Jesucristo, no a Lucifer. Y por eso, pues se duda de que sea verdad eso que dice. Luego también habla de que eh, se encontró con Nerón, que se encontró con Calígula, con Hitler. ¿Cómo puede ser eso, no? ¿De qué manera? Si el alma, cuando sale del cuerpo y es juzgada, tiene 3 estados, que es infierno, el cielo y el purgatorio. No andan ahí buscando con quién platicar, como dicen, ¿no? Pues es un absurdo. Eso no tiene nada que ver con la recta doctrina. En otra ocasión, por ejemplo, cuando habla de los trasplantes, ¿no? Y habla que un joven recibió un trasplante del riñón y que por eso no se podía adaptar el órgano a la persona, porque en el órgano está el alma de la persona que muere. Pues esa es una mentira, porque el alma, pues no es una cosa, no es algo material como hablábamos de la cualidad inmensiva y la cualidad virtual. ¿Dónde tengo el alma? ¿En esta uña? ¿En este dedo? ¿En esta cabeza? Pues no, porque no es materia. Por lo tanto, pues el alma no puede estar en el riñón. Como dice, pues es ánima es lo que anima el cuerpo, pero el cuerpo entendido como todo lo que es animado por un alma, que es la sustancia racional. De tal manera que todo lo que desde ese planteamiento pues está en un absurdo. ¿Para qué te lo dice? Para que no haya trasplantes, pues eso es absurdo. Después habla él que empezó a enfermarse y a rechazar el trasplante y que habló con el donante que estaba muerto y que le dijo que también al que llevaba su riñón se iba a morir porque ese fue el último órgano que lo trasplantó, le trasplantaron y por eso murió. Entonces se lo arrancaron vivo porque dice que después de eso murió. Pues se toma cuando ya se declara muerte cerebral, no cuando está viva la persona, que demuestre lo que dice, ¿no? De que estaba vivo cuando le empezaron
a quitar los órganos y que él estaba consciente y que sufría su muerte. Bueno, todo eso es una falsa revelación. Los falsos milagros que hacen, por ejemplo, las personas que van buscando por conveniencia a los sacerdotes o los sacramentos o los sacramentales para sanar de enfermedades incurables, nada más porque ellos consideran que de esta manera pueden obtener de Dios lo que desean cuando no tienen las disposiciones interiores para colaborar con los sacramentales y con los sacramentos. Es como si una persona le dijera a otra, bueno, tú vives en adulterio, pero Dios es amor, no existe el infierno, tú comulga. Con la comunión te vas a sentir fuerte, te vas a sentir confortado y vas a superar tu enfermedad. Entonces comulgan bajo la creencia de que van a curarse de la enfermedad. Y eso es un culto inútil, inadecuado, porque la Sagrada Eucaristía tiene la finalidad de unirnos con Dios, de alabarlo, de adorarlo, de interceder, de preparar y reparar nuestro ser, en el sentido de que nosotros correspondamos a la gracia con nuestro esfuerzo cotidiano. No tiene nada que ver eh, esto que tienen que con eso vas a sanar. Y como lo que les había contado de las procesiones, las peregrinaciones, por ejemplo, a los remedios, todos los que viven alrededor de la basílica, de allá de el Divino Rostro, por ejemplo, y todos esos cerros, ahí se practicaba o se practica las limpias, y los brujos se habían apoderado del santuario del Divino Rostro, y a los padres los vituperiaban, los insultaban, los querían matar, ¿no? Porque dicen que estaban metiendo con su buena obra que era limpiar, pues eso es un acto de superstición. ¿Cómo crees que en una rama de pirul y de ruda está la fuerza para expulsar demonios o para absolverlos o para atraer la enfermedad y sacarla del cuerpo? Pues es un acto de irreligión, que desvía de Dios. En lugar de ir al templo, confesarse, pedir la unción de los enfermos, pues no, ellos se habían apoderado de todo eso. Ellos cuando van allá a los remedios se ponen un paliacate rojo aquí o en la cabeza y recorren primero los cerros que están alrededor de los remedios, y cuando llegan a la fiesta, pues se supone que ya van purificados porque en cada punta del cerro hacen sus limpias. Y cuando llegan ahí se hacen la última. ¿Cuál es la razón de eso? Pues obtener un poder para seguir ayudando al prójimo, según dicen, porque Dios nos mandó que curáramos a los enfermos. Pues sí, con la unción de los enfermos, no con tus ramas que no tienen nada de especial como para conseguir el fin que quieres, porque no tiene de naturaleza nada que pueda hacer. Así que por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con este culto indebido. Hay otros, por ejemplo, cuando van haciendo, no sé cómo se llama eso, que rodean una iglesia, una catedral, dándole 7 vueltas con el Santísimo para que no entre el diablo, ¿no? Como les decía en la homilía, escuchábamos que hablaban rezando, estábamos en el comedor con el arzobispo, y me preguntó qué estaban haciendo. Ya le dije, pues es esto, es un ritual para que el demonio no entre. Entonces el Señor me dijo, el demonio entra por donde quiera, ¿no? En el corazón que se le abre. Eso es un acto inútil, porque para eso no es la Santísima Eucaristía, ¿no? No es para estar usando de amuleto o de un objeto de protección, como dicen ellos. Finalmente, al demonio que querían sacar era a mí, ¿no? Porque decían que yo era el diablo. Bueno, fíjense lo que motiva esta falsa religión. Pues se supone que los sacerdotes somos los que recibimos de Jesús la capacidad de actuar en persona de Él para perdonar, para predicar, para ungir, para abrirle las puertas del cielo. Pues cómo pueden estar haciendo ese rodeo de 7 veces para que yo me vaya, ¿no? Para que yo no entre. Pues eso es muy absurdo. Pero esas son las cosas que los
cristianos no deberíamos de practicar porque es algo inútil, inadecuado, que no está de acuerdo a la finalidad de la materia, de la forma, de el culto. También tiene que ver con gestos o posturas, ¿no? Gestos que si no los haces, pues no es eficaz lo que estás haciendo, o posturas que si no las tienes no es eficaz la gracia que recibes. Pues si la gracia no depende de ti, es un don de Dios, es un regalo de Dios, y entonces se hincan o se postran o se acuestan en signo de adoración según ellos. Como aquí cuando estaba la pandemia, la gente quería que le diera la comunión en la boca y se hincaban, y entonces yo les decía que estaba prohibido por las normas de la iglesia, por la Sagrada Congregación para el culto divino debido a la pandemia, y se ofendían, y se enojaban y se iban, se salían de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces ¿a qué viniste? Viniste a comulgar, ¿no? Luego, si no te la doy como tú quieres, porque eres temerario, aviéntate de este lugar que Dios está escrito, que ha puesto un ángel para que tu pie no tropiece. Y con esa mentalidad se acercan a comulgar. Es una vida temeraria. Entonces te enojas, no recibes a Cristo y dejas de recibir a Cristo. También con otro cura que habla de, lo escuché ahí, que andaba diciendo que era un derecho que recibiera la comunión en la boca y que nadie tenía el derecho de impedírtelo. No me acuerdo cómo se llama ese cura, Carlos Espero, no sé cómo se llama, pero en realidad es una persona que sobre su pensamiento agarra la escritura y empieza a articular de tal manera de justificar la falsedad que está promoviendo. Yo lo escuché en la época de pandemia y sacaba citas del derecho canónico y sacaba citas del catecismo. Nada más que le faltó decir que cuando él fue ordenado le dijo al obispo que le dijo, ¿me promete serme fiel a mí y a mis sucesores? Y él dijo que sí. Y luego entonces, ¿cómo se revela contra quien juró obediencia? Y los obispos mandaron que se diera en la mano. ¿De dónde saca entonces él? Es un acto de desobediencia a su palabra, es una falta de fidelidad y lealtad a su propia palabra. Desde ahí empezamos. Luego, si hay dos decretos de la Sagrada Congregación para la Sagrada, para el culto divino y la disciplina de la Iglesia, que en épocas de pandemia determinó la disciplina para la administración de los sacramentos y la celebración de los sacramentos, pues la iglesia ya te lo manda a hacer y tu obligación es obedecerla, porque le faltó leer lo que dice acerca del fiel cristiano. Las obligaciones del ser cristiano es celebrar el mismo culto, profesar la misma fe y practicar el mismo código moral. Luego entonces, si la iglesia te está diciendo, se suprime esto y se da en la mano, te lo está mandando y tú tienes que obedecer. Pero ahí sacó toda una disertación que está basada en su capricho, en su forma equivocada de pensar, porque tiene un espíritu protagónico, no sujeto a la sagrada revelación ni al magisterio de la iglesia. Y entonces se sentía muy orgulloso de lo que había él argumentado, pero es una mentira. Todo lo que dijo, todo lo que afirmó es una mentira porque eso se aplica en épocas en donde no está vigente un peligro de pandemia. Entonces es como estar desubicados y como entrar en esa necedad, ¿no? Espero que en realidad pues es alguien también que pues acomoda sus ideas y las va explicando como los protestantes, ¿no? Usando citas bíblicas según lo que conviene a su mensaje. Entonces se predica él, no predica el Evangelio. Escuchen, búsquenlo y escuchen todo lo que dice. Lo que dice podría ser correcto en épocas en donde no existe la pandemia, pero si ya el Vaticano te lo manda
Si ya la Sagrada Congregación del Culto Divino, si la penitenciaría apostólica te está diciendo qué tienes que hacer y tus obispos te lo mandan, ¿por qué desobedeces? ¿Y por qué llevas a los fieles a desobedecer? Y también decía, no, recibir la comunión en la mano es una cosa del diablo, ¿no? Si el diablo no quiere que comulgues. Y luego, que dicen que es un sacrilegio porque le quitas lo sagrado. ¿Cómo le vas a quitar lo sagrado si tú no se lo infundiste? Es un don gratuito de Dios. Ese es lo absurdo de esta gente que te quiere acercar a Dios y te aleja de Él, porque si no te dan la comunión como tú quieres, entonces ya te pones como gorila, ¿no? Y te pones a echar espuma por la boca. Pues eso no es cristiano. Hay que ser obedientes. Hay que respetar la disciplina y los momentos que en la historia se nos presenta para buscar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ese momento era que lo recibieras en la mano. Punto. Y ya. Cero discusión, y no hay ese espíritu de contienda que esta gente fanática va haciendo que crezca en el corazón de los fieles la mala hierba de la falsedad, culto indebido, culto inadecuado, superfluo o inútil. Existe sentirse ellos los iluminados, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos de este tipo, de cómo hay pues esta base falsa para ejercer y vivir nuestro culto, nuestra religión, nuestra relación con Dios nuestro Señor. También, por ejemplo, cuando yo un día me invitaron a confesar, me decían, tiene que estar en el presbiterio porque la reconciliación es una fiesta y alrededor están con sus guitarras y los curas ahí alrededor. Digo, oye, la confesión es privada, para eso son los confesionarios, debe ser anónima y privada. ¿Cómo vas a poner enfrente de toda la gente, no? O sea, tú estás faltando a la norma de la disciplina del sacramento de la reconciliación. Bueno, ¿y cómo sabe? Porque el arzobispo me dice, y yo soy vicario de catedral, y era el año santo y había confesado a cientos de personas. Entonces, no es a tu gusto, no es como a ti te convenga o como tú lo quieras, es como lo manda la iglesia, en el confesionario, anónima y privada. Pues ya cuando les dije eso, pues ya, me dejaron de molestar. Pero a los curas que no sabían, ahí se los llevaban a la fiesta del escándalo, ¿no? ¿Cómo va a tener la confianza un feligrés de decirte lo que siente de su pecado si lo están viendo todos? Pues por eso debe ser privado. Si quiere llorar, que llore. Si quiere golpear el asiento, que no hay. Por eso es privado, es una cosa de foro interno. Y así les puedo contar muchos abusos que luego cometen o cometemos por ignorancia o por seguir estos falsos cultos. Ahora, por las realidades que veneran, pues está la idolatría, el tetragramatón, eh, los, los collares prehispánicos, los tatuajes de la muerte en el cuerpo, los mismos imágenes de la muerte. Todo eso es idolatría. Es creer que un objeto tiene un poder en sí mismo, el cual puedes aprovechar para hacer el bien o para hacer el mal. Es un culto idolátrico. Ponerte un listoncito rojo para decir que te va a proteger de las malas vibras, de la gente envidiosa, y pones tu confianza en un hilo. Pues el que te cuida de eso es Dios, no un hilo. Y me ha tocado que cuando estamos haciendo liberaciones, la gente se retuerce y les descubro un hilo y digo, se lo agarro y se empieza a retorcer más y se lo corto y ya regresa a la paz. ¿Dónde encontraste? Me lo encontré tirado o me lo encontré ahí en el lugar. ¿Y por qué te lo pusiste? Esos son objetos maleficiados, como vimos en los maleficios, como dicen, ya están cargados para que tú le permitas al maligno actuar en tu vida. Es un permiso que se consigue con una mentira. Pues, ¿cómo vas a saber que esa cosa está hecha para atraerte al mal y permitirle tú que el mal actúe en tu vida?
Y así me han pasado muchos. A los cultos, por ejemplo, a la luna, una persona que tiene un culto a la luna, se sale en la noche, se pone allí a verla, empieza a hablar con ella y hace pactos con ella. Y también tiene todos los colguijes, esos prehispánicos, eh, pues esos son ídolos. Entonces hay que romper con eso. Y estaba en crisis y se revolcaba y me quería apretar la pierna, me quería alcanzar y le iba rompiendo uno a uno todas las cosas que se había colgado y se había puesto, ¿no? Entonces hay que saber para qué eh, se usan las cosas. La mano de Fátima que se ponen aquí, o con la medalla milagrosa, todo eso, si tú consideras que eso por sí mismo te va a proteger, estás equivocado, eres un idólatra. Es Dios el que te protege. La magia, que es querer obtener eh, las cosas fácil y rápidamente a través del concurso, ¿no? De demonios, con ritos, con gestos, que componen gestos y posturas. Como Harry Potter, ¿no? Que me decía una muchacha que ya hay caricaturas donde se enseñan a invocar a los demonios y todo eso. Pues también Harry Potter, pues es magia, ¿no? Es una invocación, o es un aprender a hacer conjuros, o creerte que tú puedes tener poder sobrenatural y agarrar una escoba y volar. Una escoba no tiene la propiedad de volar, ¿no? No se lo da la naturaleza, sirve para barrer, no para volar. Pues eso es parte de el culto vano, ¿no? ¿Para qué lo usas? O la vana observancia. O sea, con una escoba vuelas, pues vas a caerte, ¿no? La adivinación, la cartomancia, los caracoles de los santeros, los espiritistas que entran en trance y te adivinan el futuro, el culto vano, y que es vana observancia, el arte notorio y los maleficios, o la realidad que se venera. En el culto, en el arte notorio, por ejemplo, lo que hacen los bábalos, que utilizan dialecto extraño, signos que son de sus orishas, ¿no? Por ejemplo, lo ponen en el piso para que aterrice la entidad allí y no no en ellos, según dicen, te rayan y te ponen el signo de la divinidad a la que te dedican y que te va a proteger y te va a guardar, según ellos. Bueno, eso es un arte notorio. El culto de acontecimientos es creer que tú, simplemente por ver o encontrarte con algo, tienes la capacidad de decirle a la persona si vive o muere. Como me contaba una persona que dijo, vino esta persona porque tiene miedo que su mamá se muera así, pero ella está consciente que algún día va a pasar eso. Ah, pues fíjate que la que se va a morir es ella y no su mamá. Pues eso, por el encuentro que tuvo una de sus familiares con ella para mandarle a decir eso es precisamente lo que se llama el culto del acontecimiento. Y a otra, por ejemplo, en un caso una persona pasó junto a otra y dice que se le quedó viendo muy feo y desde entonces empezó a enfermarse. Por ese encuentro entonces empezó en ella un camino de desesperación, de inquietud, de insomnio. Eso es un culto de acontecimientos. Y todavía la otra persona le dijo que le iba a ir mal. Por eso es lo que tiene como sustancia este culto. El culto de sanación que busca la curación física, psíquica, espiritual de la persona a través de objetos que creen que tienen el poder de hacerlo, sin que la naturaleza se los haya otorgado o Dios se los haya dado, como los prismas, las piedras, los aromas, los sonidos, eh, los tocamientos, el magnetismo, eh, lo que hacen Reiki, constelaciones, curso de curaciones, meditaciones de metafísica de Connie Méndez. Todo eso es precisamente un culto de sanación por la realidad que se venera. ¿Qué es lo que se venera? Pues la capacidad que la persona tiene de curar a través de esas cosas que no pueden tener.
Por ejemplo, en una limpia, ¿cómo crees que un diablo o un demonio lo vas a traer, o una enfermedad, lo vas a traer con esa limpia, con la ruda y con las hierbas, o con un huevo, sacarle el aire y todo eso, ¿no? O sea, el huevo tiene esa cualidad, el huevo tiene esa finalidad. Dios le otorgó la finalidad de limpiar, de absorber el mal. Pues claro que no. Entonces, por eso es falso. O ya les dije de las flores de Bach, que es la esencia, la que cura, la esencia es el alma, pues es imposible, ¿no? Que un alma vegetativa entre en ti y te cure. Pues si tienes dolor de cabeza, pues al médico que te vea, porque los dolores son avisos de otros malestares y tienes que acudir al médico, a la ciencia. Cuando son de origen demoníaco, pues ya se ve en el discernimiento que hacemos en la iglesia con el apoyo de los científicos, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras. Entonces, es creer que ese objeto tiene un poder misterioso, ¿no? Que puede alcanzar a darte lo que no te puede dar. Y por medio de ellos, los que lo usan también adquieren poderes mágicos para protegerse, como estos narcosatánicos que sacrificaron hace unas décadas a personas a través del culto de la santería para ser invisibles a la policía y que no los cacharan. Le robaban a otros narcos para vender la droga que robaban. eh, Alfonso Constanzo creo que se llamaba, y sacrificaban y se hacían collares con las vértebras humanas porque decían que así iban a ser invencibles, ¿no? E invisibles. Pues eso es precisamente lo que produce esa idea loca de que con un collar de vértebras humanas no te va a agarrar la policía y no te van a hacer daño las balas. Pues murió en un closet ametrallado, ¿no? Entonces, eso demuestra que eso que él pensaba era mentira. Pero la gente le gusta hacer eso porque como es algo externo que no le cuesta un esfuerzo por pensar o por convertirse, pues creen, pero es una mentira. Así es que eh, es imposible que estas cosas puedan tener alguna realidad en sí misma como para que te dé el sexo, el amor, el dinero, la fama, el prestigio, la salud. ¿Qué es lo que te proponen todos estos por la realidad que se venera? Y sí pueden dañarte, y hablamos de los beneficios. Así es que tú solamente recurre a Dios, solamente confía en Dios, como hoy la oración de la reina Esther, ¿no? Eh, Medítala para que sepas cómo es una relación en donde sí acudes a quien sí tiene el poder de curarte, de consolarte, de quitar todo lo que impide tu progreso material de espíritu. Que la gracia de Cristo te fortalezca y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti. Que seas santo como Jesús.